Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Humanidades 2. ¿Sale? Bueno, ya no hace falta presentarme porque anteriormente he dado diferentes materias, o en este caso grabaciones que tú has escuchado y sobre todo has hecho cierto tipo de actividades que pues ya está de más presentar, ¿verdad? Sobre todo ya me conoces, pero bueno. Espero que realmente esta materia sobre todo te guste, bueno, que genere interés al igual que en Humanidades uno y sobre todo te sirva para relacionar en tu vida diaria, entiendas ciertas problemáticas o te ayude a responder cierto tipo de preguntas que a lo mejor eh, tú te has hecho. Y entiendas o te dé una respuesta tentativamente para que tú sigas investigando y por ende emitas una postura. Recuerda que la finalidad de esta materia no es que te aprendas todo como tal, no que como tal tengas que seguir lo que dice un tal filósofo, un tal pensador, sino que realmente tú generes tu pensamiento crítico y reflexivo, que es lo que se pretende en humanidades, bueno, en las humanidades, más que nada, ¿sale? Esa es la finalidad. Pero bueno, sin más, espero que realmente este tema y los que siguen sean de tu agrado y entiendas mis memes y sobre todo los puedas relacionar en algo de tu vida diaria. Y si no, pues recuerda que realmente estoy atento a tus preguntas, a cualquier comentario que me hagas, para que el tema quede entendido. ¿Vale? Y bueno, sin más de este tipo de anuncios, comencemos con la clase, que nos dice, o más bien, lleva por título el siguiente, experiencias colectivas de una comunidad. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pasemos a la segunda diapositiva para explicarte. Bueno, aquí puse dos memes, partiendo desde la, en este caso, derecha a la izquierda. Este, está el primer meme que dice, el mundo si no quisieran los millonarios. Y se ven a personas conviviendo junto con la naturaleza y los animales, y al parecer todo está bien porque en este caso no existen los millonarios. ¿Por qué? Porque aquí cada una de las personas tiene lo mismo, no unas personas tienen más y unas tienen menos. Y hace referencia a que realmente si se quitan en este caso ese tipo de gremio de la sociedad, pues todas las personas tuvieran los mismos derechos, la misma economía y por ende se tratarán igual, a lo que quiere decir ese meme, ¿verdad? Y en el otro nos dice lo siguiente, cuando me pregunto cómo sería el mundo si no hubiera abogados en el mundo. Y aquí pues vemos a diferentes personas agarradas de la mano, sonriendo y conviviendo de una manera pacífica. Y sobre todo se alcanza a notar que algunas son personas de diferentes etnias o de diferentes religiones que asimismo conviven. ¿Por qué hace referencia a los abogados? Bueno, no sé como tal propiamente, pero supongo que a lo mejor porque así evitan que defiendan a personas malas en este caso o que van a la justicia, porque realmente pues es a veces el trabajo de un abogado defender a su cliente independientemente si es en este caso culpable o no. Y pues los abogados a eso se dedican. Y a lo mejor hace referencia a eso, que realmente si no existieran abogados, por ende no pudieran defender a estas personas que se encargan de hacer de las suyas. Y eso haría que realmente, eh, no sé, se les castigara o se les impusiera una ley a esas personas que elaboraron. Pero bueno, aquí quiero llegar con estos memes a este concepto muy importante, comunidad. Es decir, estos dos memes nos plantean que realmente si no existe un gremio, ya sea los millonarios y los abogados, pues se vería un mundo más pacífico, donde todos conviven, no hubiera problemas, y en ese caso todos estuviéramos fuera equitativo, es decir, todos recibimos lo mismo, sin unos recibir unos más que otros. Pero bueno, ¿y a qué quiero llegar con esto? Con comunidad. ¿Te has puesto a pensar en ese sentido? ¿Qué es lo que necesita una comunidad para que realmente esté en paz? ¿Realmente desaparecer algún gremio como lo dicen estos memes? O otra pregunta también muy interesante, ¿quién dice cómo comportarnos? ¿Te has puesto a pensar eso? Y si aquella persona que lo dice, o personas, o poder divino, no sé, está en lo correcto. O otra pregunta también muy interesante dentro de la comunidad, ¿por qué tenemos un gobierno, en este caso, o un presidente que nos representa a los mexicanos? ¿Por qué tenemos senadores? ¿Por qué tenemos diputados? ¿Quién dijo que realmente un país, o en este caso un estado o un municipio tendría que tener una estructura, es decir, un representante que, vaya la redundancia, representar a toda la comunidad o a toda, en este caso, una cierta ciudad? ¿Quién impuso eso? O otra también pregunta muy interesante, ¿te has puesto también a pensar si las personas somos malas por naturaleza o realmente somos buenas y una vez que estamos involucradas dentro del mundo nos corrompemos y empezamos a hacer acciones malas?
Bueno, a eso se trata de lo que vamos a ver en este tema con comunidad, es decir, entender cómo es que las personas o por qué las personas actúan de cierta manera, con maldad, si es que tienen o no, a su vez, porque seguimos cierto tipo de leyes y estas leyes quién las impone, si son justas, injustas, si realmente tenemos que hacerles caso o tenemos que cambiarlas, ¿sale? A eso refiere con este tipo de experiencias colectivas de uno común, es decir, cómo nos relacionamos y por qué tenemos esas relaciones con las diferentes personas en las que nos encontremos, es decir, por qué tenemos leyes. ¿Es necesario? ¿No será necesario? Es lo que vamos a ver a continuación en esta progresión. ¿Sale? Analiza la estructura, los valores y las leyes que se siguen para saber quién las pone, la manera en cómo surgen y si realmente estas llevan a que la finalidad que todos nos llevemos bien y encontremos una armonía entre todas las diferentes personas o las diferentes características que tiene cada una de las personas que vivimos en ese contexto. ¿Sale? Y bueno, para empezar, en este caso, la filosofía del derecho nos dice que eh, vamos a contestar primero una pregunta, a partir de la filosofía del derecho, para no perdernos o ser más claro. Y nos dice que realmente el cómo los seres humanos formamos leyes, que hay dos enfoques y cada uno es distinto. Es decir, tenemos el justnaturalismo y el positivismo que nos van a explicar o que nos dicen el cómo es que surgen las leyes. ¿Vale? Y empecemos con el primero, con el justnaturalismo. En este caso nos dice que son un conjunto de principios éticos y morales, es decir, que nos dicen cómo comportarnos y qué es lo malo y qué es lo bueno, pero dice que esto surge no porque realmente el hombre lo haga, sino porque ya están establecidas. En este caso son establecidas por quién? Pues por un poder divino. Y eso hace referencia a que realmente, como no son creadas por los humanos, existen independientemente de que nosotros hayamos existido o no. Estaban ahí en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente nosotros las tenemos que, en este caso, descubrir. ¿Y cómo las descubrimos? Mediante la razón. Esto hace referencia a que realmente si ya están antes de que nosotros nazcamos o de que cualquier humano haya nacido, quiere decir que están dentro de nosotros. ¿Y cómo las podemos descubrir? Pues mediante la razón. Es decir, nosotros reflexionamos, si te pones a pensar día con día, y llegamos a, en este caso, a decir, no tengo que hacer esto, porque si hago esto, pues daño a la otra persona y eso le causa dolor y si le causa dolor, por ende se va a sentir mal. Es decir, nosotros vamos reflexionando día con día de nuestras acciones y eso va haciendo que realmente vayamos descubriendo otro tipo de formas o la manera en cómo tenemos que comportarnos de manera correcta, según el naturalismo. Y también nos dice que en este caso se les puede llamar leyes naturales, porque si bien recuerdas, en la naturaleza se define como aquello en lo cual no interviene el hombre. Y por ende, como te lo dije, esas no son creadas por el hombre, por eso son leyes naturales. Y a su vez también nos dice el naturalismo que estas leyes son universales. Es decir, como no son creadas por el hombre, estas se aplican en todo el tiempo, en cualquier tiempo, en cualquier comunidad, en cualquier país o en cualquier región. Es decir, son aplicables para todo el mundo, no solo para un determinado contexto o no para un cierto grupo de personas, sino son para todas las personas de todo el mundo. ¿Sale? Y a su vez también nos dice que esto, o más bien, el naturalismo, las leyes que él propone, se basa en una moralidad superior innata. Superior porque realmente como no son creados por hombres y como no carecen en este caso de fallas, son creadas por una entidad superior a nosotros, por eso son superiores, porque realmente alguien está encima de nosotros que nos dice el cómo comportarnos. Y también nos dice que son innatas, porque como te digo, innatas quiere hacer referencia a que antes de que nazcamos ya están aquí en nuestra mente, nacemos con esos conocimientos. Y como te lo digo, lo único que hace falta son descubrirlas y reflexionarlas a través de la razón, según el naturalismo. Por eso aquí pongo este meme de Luisito Comunica que dice un poder superior, porque es aquel que impone. Llamémosle Dios, que realmente, o un ejemplo más simple, es como los mandamientos. Los mandamientos son 10 y en cada uno de ellos nos dice el cómo comportarnos. Y estos, a su vez, pues son antes de que nosotros naciéramos, porque los impuso, en este caso, un ser divino que es Dios. Ya si son innatos o no, pues bueno, como te lo digo, son de descubrirlos necesariamente.
Y a su vez, un ejemplo del naturalismo pueden ser los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque en este caso son universales, es decir, que se le aplican a cualquier ser humano independientemente de su raza, de su etnia, de sus gustos sexuales, de su religión. Esos son aplicables para cualquier persona. Y eso si vas a a la página oficial, realmente eso te describe como derecho, que son universales y que son aplicables para cualquier tipo de persona. Y eso sería un ejemplo muy simple, que realmente no depende de la persona, no depende de, de quien lo haya dicho, sino que realmente un derecho tiene que ser aplicable a cualquier tipo de persona. Y eso sería un ejemplo. Sin embargo, aquí llegarían cierto tipo de críticas al justnaturalismo, como por ejemplo puede ser las siguientes preguntas que están ahí. ¿Quién dice cuáles son estos principios naturales? O bien, es decir, bueno, Dios. Pero ¿quién dijo que realmente, en este caso, eso que propusieron iba a ser cierto? Nos pueden decir, sí, porque lo dijo Dios. Pero ¿quién escuchó a Dios? Ah, pues bueno, fulanito dijo que realmente se los había dictado Dios. Y bueno, ¿cómo es posible que realmente fulanito haya escuchado correctamente lo que le haya dicho Dios? Le pudo haber cambiado. O realmente puede haber estado mintiendo, que realmente lo dijo una fuerza divina cuando realmente los creo. Eso puede ser una de las, en este caso, eh, f- refutaciones que se le puede dar al justnaturalismo. Otra de las siguientes cuestiones que se le puede hacer al justnaturalismo sería el siguiente. ¿Cómo sabemos cuando una ley estatal está en conflicto con esos principios? Es decir, supongamos, Dios en este caso nos dice que realmente uno de sus mandamientos es no matar, pero a su vez, bueno, digamos, eso suena correcto. Pero cuando supongamos que tú vas a tu casa y entras y está un asaltante, o una persona que quiere robar tus pertenencias, y ves que te amenaza con un arma de fuego y sabes que está a punto de dispararte, y pues tú haces lo posible para esquivarlo, y no sé, le avientas algo y terminas asesinándolo. Entonces, entra en conflicto eso, matar ahí sería como tal malo, porque lo estás haciendo en defensa propia. Tú no lo quieras matar porque realmente esa no era tu intención, sino solo querías defenderte y evitar que realmente a ti te asesinara, porque solo estabas en este caso resguardando tus pertenencias. Entonces, aquí entraría otro de los juicios. Bueno, algo universal que se aplica al no matar, con algo, con las decisiones que a veces tú decides, realmente entran en conflicto. ¿Siempre es malo matar? ¿O en qué condiciones no sería malo? Entonces, aquí también es una de las cuestiones que se, que se le puede aplicar al naturalismo. ¿Hasta qué punto este tipo de leyes que impone tienen que ser seguidas como tal al pie de la letra o hay cuestiones en las cuales tienen cierto tipo de flexibilidad? Es decir, que realmente en algunos casos eso que hagamos no será tomado como mal. Es una serie de las cuestiones que se le puede aplicar al naturalismo. Y esto, como bien lo menciona en la parte de abajo, ha llevado a cierto tipo de debates o desacuerdos a lo largo de la historia. Y aquí sería como dice esta imagen. Es un misterio muy misterioso, porque realmente si nos basamos en que el naturalismo son leyes impuestas por un ser divino, pero hay que también entrar a la cuestión, ¿cómo sabemos que existe? O digo, no pueden entrar en conflictos. ¿Cómo sabemos también en este caso si son impuestas en un libro que se llama la Biblia? ¿Cómo realmente saber que como tal sus apóstoles o las personas que les dictó, como te digo, realmente escribieron lo que les dijo Dios? Entonces es una cuestión realmente, como dice, muy misteriosa, que realmente entra en debate, ¿vale? Y por otro lado también tenemos el positivismo. En el sentido contrario al naturalismo, nos dice que realmente las leyes, o en este caso los derechos que nosotros seguimos y que realmente está dentro de la sociedad, son establecidos por, en este caso, una autoridad o un gobierno. Y a su vez, el gobierno o las autoridades las conforman las personas. Es decir, el positivismo nos dice que realmente no hay algo innato dentro de nosotros, que no lo descubrimos mediante la razón o la reflexión, sino que realmente estas leyes se van creando y que estas leyes o valores, como le quieras llamar, se crean, pero que no son universales, es decir, que funcionan en un determinado contexto y en un determinado tiempo. Y si te has dado cuenta, a lo mejor dentro de 10 años, antes seguíamos un cierto tipo de reglas que se aplicaban. Y después de 10 años han cambiado porque realmente los seres humanos o las personas que se encargan de llevar, en este caso de gobernarnos, han visto, pues como las personas han cambiado,
pues en este caso se tienen que aplicar nuevas leyes, nuevos valores para que realmente las personas sigan comportando bien. A eso se refiere el positivismo, que realmente las personas los crean y a su vez esto que crean, las leyes, van cambiando con el tiempo y solo se aplica para un determinado contexto. Es decir, lo que se aplica para México no puede aplicar para Estados Unidos, para Canadá, para Guatemala, porque depende de cada contexto las leyes que vayan a realizarse para que todas las personas que vivan ahí convivan en paz. ¿Sale? A eso se refiere en este caso con el positivismo, que son dependiendo del lugar, del tiempo, y a su vez dice lo siguiente, y es incorrecta si está prohibida, independientemente de cualquier consideración moral o ética. Es decir, que realmente se nos impone qué sí tenemos que hacer y qué no. Y aquí también es cuando entra en cuestión, que realmente se dice qué es lo que se tiene que hacer y qué no, y como dice en este caso de Garfield, ¿no? Que realmente las personas imponen, o en este caso dicen que sí es lo bueno o que es lo malo. ¿Sale? Y como te digo, depende de cada contexto lo que ellos manejen como bueno o como malo. Y aquí tiene un ejemplo ilustrativo de, en este caso, del positivismo, donde nos dice que realmente dentro de la carretera, si te has puesto a pensar, hay cierto tipo de letreros donde te marcan la velocidad del coche a la que debe de ir. Y si la rebasas, en este caso, pues una de dos. Puede ser que tengas un accidente o que te vea un tránsito o en este caso un policía y te detenga y te emite una multa porque realmente te dice, bueno, aquí la regla establecida es que tú sigas un cierto tipo de velocidad en un cierto tipo de, de tiempo, ¿sale? Entonces, si no la sigues, multa. A eso se refiere. En este caso, lo malo sería que tú, si no entras dentro de ese límite de velocidad, estarías actuando de mala manera. Si entras dentro de ese límite, es lo correcto. A eso se refiere en este caso con el positivismo. Y a lo mejor aquí en México son 50 kilómetros por hora. Y a lo mejor en Estados Unidos son 80. Y aquí es lo que te digo, cada uno dentro del contexto en el que se apliquen pueden variar. Y para lo que uno puede estar mal, a lo mejor para el otro contexto puede estar bien. ¿Sale? Y a su vez, en este caso, el positivismo se enfoca con un enfoque pragmático y realista hacia el derecho, ya que se basa en lo que está codificado en leyes existentes. Es decir, aquí ya no están explorando o ya no están descubriendo, sino que realmente sí es ser pragmático porque dicen, bueno, ¿qué ley nos va a servir para que realmente los ciudadanos se lleven de una manera, pues, pacífica? Ah, pues nos va a ayudar a que realmente, pues, no ser, no porque lo dice un ser divino, sino porque al momento de que yo emito una ley de que no robar, eso hace que realmente las personas se sientan seguras de sus cosas y no va a ser que realmente, en este caso, eh, tengan que esconder constantemente pues sus pertenencias. Por eso es pragmático, porque realmente lleva a soluciones sencillas y rápidas en las cuales las personas pues se sienten en un contexto pacífico. A eso se refiere con practicidad. Y a su vez, con estas leyes existentes, es decir, como una vez que las crearon, a partir de esas leyes que ellos crean, pues van emitiendo más leyes que se relacionan y a su vez, en este caso, no partan de cero. ¿Sale? A eso se refiere. Y a su vez, en este caso, el problema entra a lo siguiente, uno de los inconvenientes que puede pasar es como te dije, aquí lo que puede ser bueno para otros contextos puede ser malo y un ejemplo puede ser la homosexualidad, ¿sale? Porque en algunas ciudades, como es en Rusia o en este caso como en Irán, es un delito ser homosexual. Y sí, sí es cierto, si lo buscas en internet, si a ti te descubren que eres homosexual, te meten a la cárcel, ¿sale? Y aquí en México no, aquí en México es algo eh, no quiero decir que normal, pero sí es algo que realmente no entra dentro de lo malo. En comparación de Irán y Rusia, que realmente la homosexualidad es algo malo y que es castigado. O en este caso, ve las consecuencias también así como en Arabia Saudita y en otras partes de Nigeria y en otro tipo de países. ¿Sale? A eso se refiere. O piénsalo de esta manera. También aquí es bien vista la monogamia, es decir, que solo andes o te casas con una persona. Y en otros países, pues es algo permitido que tú tengas más de una esposa. Aquí es la diferencia del positivismo, que realmente como el nombre crea cierto tipo de leyes o valores, esos pueden cambiar dependiendo de la región. En comparación del neutralismo, que en este caso nos dice que ya están hechas independientemente que haya existido un ser humano o no, y lo único que tratamos es de descubrirlas. ¿Vale? Es la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál será el correcto? Eso te lo dejo a tu criterio.
Y bueno, y continuando con esto, empezamos, bueno, ¿cómo es que realmente seguimos leyes o en este caso valores? Pues ya explicamos al positivismo y al naturalismo. Ahora bien, aquí entra en cuestión algo muy interesante. ¿Has escuchado esta pregunta? ¿Los seres humanos son buenos o malos por naturaleza? Bueno, te lo voy a plantear al principio del video, pero independientemente que yo te lo he dicho, ¿la has escuchado alguna vez? Si no, pues bueno, vamos a contestar. Los seres humanos somos buenos por naturaleza. Y en este caso vamos a tener a dos filósofos que nos hablan de lo siguiente. Si empezamos de la izquierda hacia la derecha, tenemos en este caso a Thomas Hobbes, que fue un filósofo, y del otro lado tenemos a Jean-Jacques Rousseau, del cual nos contestaron esta pregunta y emitieron en este caso posturas importantes que hoy en día siguen imperando en nuestra sociedad. Y sin más, pues permíteme explicártelos para decirte qué trata cada uno.